David respondió a Abisai: no lo mates, porque ¿quién extenderá impunemente su mano contra el ungido de Jehová? Primer libro de Samuel 26:9. Con el pastor José Salcedo. Conocí el corazón de Dios a través del perdón. Qué historia más fascinante la que aparece en este primer libro de Samuel, hablándonos con respecto al hombre que estaba siendo perseguido por tanto tiempo, cansado de tanto esconderse, de tanto lugar donde tuvo que huir. Sin embargo, llega un momento en el que, estando en descanso en una cueva, nada más y nada menos se encuentra con su adversario, con el que lo perseguía para quitarle la vida. Y qué interesante esta historia, porque uno de los escuderos del rey, Abisai, tenía la gran intención en su corazón de él quitarle la vida a aquel que le había hecho tanto daño, con tantos momentos difíciles que le había hecho vivir a su amo David, y ahora que lo tiene en la mano le pide permiso a David para que David ordene quitarle la vida a su persecutor. Sin embargo, David le responde de una manera tan extraordinaria: no lo mates, porque ¿quién extenderá impunemente su mano contra el ungido de Jehová? En una ocasión pude leer acerca de la experiencia de una persona que, estando durante la Semana Mayor en su oficina, cuando de repente escuchó un revuelo tremendo y había venido alguien que se hacía llamar Don Aníbal, quien cada vez que bebía buscaba pleitos, y al intentar calmarlo, la esposa de la persona de la que estoy relatando, que estaba en su oficina tranquilo, fue empujada por este hombre borracho, estando ella en estado gestacional de 6 meses, y cayó al suelo. Y mientras estaban ellos cuidando de esa criatura, porque ya en varias oportunidades había tenido pérdidas, de repente se presenta esta situación con una persona fuera de sí, bajo los efectos del alcohol, y entonces este hombre comienza a sentirse culpable, porque cuando vio a su esposa tirada en el suelo y vio cuál había sido la causa, pues realmente se sentía impotente. Era una situación muy difícil con la que estaba bregando en su interior. Y al día siguiente tuvieron que practicarle una cesárea de urgencia a su esposa. El bebé moriría dentro o fuera del vientre, y como se encontraba en peligro la vida de su esposa, tuvo que optar por salvarla. Al regresar a casa, cansado, se acostó y se fue luego a sentar en la sala, ya que no podía conciliar el sueño. Entonces sintió un gran enfado, un gran enojo en su interior. Así que comenzó a orar con llanto. Sentía el amor de Dios, quien había visto morir a su propio hijo en la cruz, y soportó la ira con amor, todo por causa suya. Entonces, estando así, Dios todavía clamaba por el perdón de sus enemigos. Esas palabras que emanaron de la boca de Jesús, luego de ser acusado, luego de ser condenado injustamente y luego de ser crucificado en la cruz del Calvario, la primera expresión que sale de los labios de Jesús es: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. En ese instante, dice este siervo de Dios, cuando recordó las palabras de Jesús en la cruz, se sintió avergonzado de sí mismo por haber odiado a don Aníbal y la familia del hogar. Decidió que iba a disculparse con él. Y lo extraordinario de esa historia es que 18 meses después conoció su primer bebé. Su hija Sara le había enseñado a amar al mundo, y la segunda, que llegó tras una larga espera, le hacía sentir el amor de una hija por sus padres. Así es, amable oyente. Muchas veces
Vamos a pasar por experiencias como las que vivió este hombre, de tener que ver esto a un agresor, a alguien que le está provocando daños, que le causa la muerte de la criatura que está esperando con su esposa, que con tanto cuidado habían estado ellos protegiendo ese embarazo, y de repente la acción de una persona bajo influencia del alcohol termina con acabar con aquel niño. Sin embargo, luego de meditar con el gran enfado y enojo con el que él se sentó a pensar las cosas, pudo sentir la misma compasión del Hijo, la misma compasión del Padre, cuando Jesús abre sus labios para perdonar a los que lo habían puesto en aquella condición. Y es así, hermanos, nosotros necesitamos pensarnos muchas veces las cosas antes de actuar bajo el impulso de la ira, del enojo. Lo más sensato es pensar la manera en la que Dios actúa, ¿sí? En el pasaje que leíamos al principio, David, con el corazón de Dios, no se atrevió a tocar al ungido de Jehová, aunque tenía todas las de tomar en sus manos venganza a causa de esa persecución por tan largo periodo y tanta injusticia. Sin embargo, él entendía el principio de autoridad y no se atrevió a tocar al ungido de Dios, porque había en él una condición, era un temor de Jehová impresionante que lo llevaba a perdonar aún a sus enemigos, porque no solamente con Saúl mostró esa misericordia, posteriormente con el capitán del ejército de Saúl, con Abner, también mostró el mismo corazón, procurando que nadie lo tocara, que nadie le hiciera mal en el momento en el que ya Saúl no estaba y él se quedaba a expensas de los que ahora estaban en el poder, ahora eran los suyos que estaban gobernando. Bien podían haberse desquitado, pero David no permitía eso. Y aún a pesar de no tener el corazón de David, llevó a que Abisai tomara en sus propias manos venganza para dejarse ir contra Abner, el capitán del ejército de Saúl, y posteriormente contra el hijo que se había rebelado contra él. También estos siervos no entendían qué clase de corazón tenía David, un corazón capaz de perdonar a toda costa. Lo mejor que podemos hacer es eso, perdonar sin importar cuán fuerte ha sido el agravio. Al final Dios traerá aliento a nuestros corazones y paz a nuestras almas. Padre que estás en el cielo, gracias porque cuando tenemos la oportunidad de perdonar con sinceridad, Señor, podemos conocer el corazón que tú tienes. Podemos identificarnos contigo plenamente. Ayúdanos, Señor, a ser esa clase de creyente, esa clase de hijo tuyo, Señor, que en todo, pues, puede conquistar tu corazón al actuar de la manera en la que tú estás esperando que nosotros accionemos y actuemos a través del perdón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El esplendor de un rey, vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey,
está.